con ello les doy la bienvenida. Muy bien. Entonces, muchachos, un gusto verlos en esta nueva ocasión que nos compete, que nos corresponde al día de hoy, 26 de marzo 2025. Bien, ¿qué vamos a ver en esta ocasión? En esta ocasión vamos a completar la actividad que nos corresponde relacionada con el foro de aprendizaje. ¿Listo? Según el cronograma, habíamos dicho la vez pasada que el foro está en Sayuna y el foro se llama Let's Meet y vamos a tener una disponibilidad de tiempo hasta el día 20, miento, hasta el 14 de abril, que es cuando termina el curso, pero se sugiere que usted lo termine hasta el día 30, a finales de este mes, para que usted no le quede muy encima toda la información. ¿Listo? Para que usted no tenga que entregar 4 actividades en un mismo momento. Bien. Habiendo dicho esto, también habíamos mencionado que la guía de aprendizaje nos planteaba que para responder este foro íbamos a tomar en cuenta las siguientes cositas. Íbamos a mencionar cuáles eran nuestros nombres, cuál era nuestra edad, nuestra ciudad de referencia, en el caso de decir en dónde nacimos y en dónde vivimos, cuál es nuestra profesión o en su defecto qué estamos estudiando y finalmente cuáles son nuestros intereses. ¿Listo? Habíamos dicho también que, pues, tomando en cuenta de que hay muchos que ya han adelantado actividades, todas las actividades fueron ya calificadas hasta las 6:30 de la tarde. Así que si usted envió algo después de las 6:30, pues no lo he visto, pero si ya envió algo antes de las 6:30 de la tarde del día de hoy, pues ya está calificado, ¿no? Entonces, para que usted revise sus calificaciones y revise si necesita hacer alguna modificación en su evidencia o en su defecto esta ya ha sido aprobada. ¿Listo? Bien. Habiendo dicho esto, decimos, el nombre ya sabemos cómo decirlo, my name is. La edad ya habíamos visto la vez pasada cómo mencionar números, así que esto ya lo tenemos porque esto es puro verbo to be. Nos vamos a meter ahora con, bueno, para hablar de ciudad de nacimiento y de residencia, habíamos dicho que para esto íbamos a utilizar el tiempo presente simple, ahorita hacemos un recap de eso, y con el mismo presente simple vamos a mencionar cuál es nuestra profesión. Así que procedamos a esa parte. Vamos a hacer un recap del presente simple. Habíamos dicho la vez pasada que el presente simple, lado B, porque el presente simple está dividido en dos mitades. La primera mitad decíamos que es el manejo del verbo to be, que lo estudiamos profundamente hace la primera y segunda sesión. Y por otro lado, el manejo de verbos como escribir, caminar, saltar, etcétera, ¿cierto? Habíamos dicho también que esta parte 2, la parte que está en verdecito, la parte de la derecha de su pantalla, que me imagino que está por allá, decíamos que nos servía para hablar de 5 situaciones en particular, 2 más exacto, pero digamos que se podía dar más detalles y por eso la dividíamos en 5. La primera es para predecir eventos futuros de los cuales nosotros no tenemos injerencia, no podemos modificar este evento, sabemos que esta actividad se va a llevar a cabo en el futuro y sabemos que está agendada en el calendario, ¿cierto? Por ejemplo, que el día jueves de la próxima semana eh, es el partido de fútbol del equipo X contra el equipo Y, ¿cierto? Me invento yo, ¿sí? Eso es algo que ya es seguro, eso es fijo, eso sí se va a dar sí o sí, entonces ahí no hay pierde, podríamos decirlo, es el cronograma. Evento futuro. ¿Qué más decíamos que nos sirve el presente simple para hablar de verdades generales, algo que es válido en todo el mundo, aquí y en la Conchinchina? Eh, Pregunta capciosa, ¿la Conchinchina es un lugar real? Bien, nos servía también para hablar de pasatiempos, preferencias y opiniones, recordando que los pasatiempos, las preferencias y las opiniones son más de largo plazo, son difícil de cambiarlas. Se puede, claro que sí, porque todo es mutable, todo se puede cambiar, pero para que usted cambie de idea, cambie su perspectiva, cambie de opinión, pues requiere mucho tiempo, ¿cierto? Y esa es parte de la naturaleza humana. El ser humano no está habituado biológicamente para aceptar los cambios tan fáciles, ¿no? Es como lo que dicen, mejor malo conocido que bueno por conocer, que bueno, tiene sus sus cuestiones de debate, ¿no? En fin, por eso decimos que es algo de largo plazo, lo mismo que las verdades que son válidas en todo el mundo. Lo que es verdad el día de hoy, quizás mañana no lo sea. Puede ser. Y habíamos dicho que un ejemplo de ello era que el centro del universo era la Tierra y que todo giraba alrededor de la Tierra. Eso fue una verdad durante un montón de tiempo, o que la Tierra era plana.
que también fue verdad durante un montón de tiempo, hasta que, pues afortunadamente, la ciencia dijo, no, esto no es así. Bueno, en fin. ¿Qué más es algo permanente de largo plazo? Efectivamente, una situación permanente que no va a durar y no va a cambiar fácilmente con el tiempo. Y decíamos también que el presente simple lado B nos sirve para hablar de acciones repetidas o hábitos, algo que se repite de manera constante en el presente. Una cuestión que se repite constante en el presente, por ejemplo, es que usted siempre se levante a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar, estudiar o, bueno, no sé, la actividad que usted realice, que es una actividad repetida, ¿no? En fin. Para eso nos servía presente simple y decíamos que el presente simple, al igual que en verbo to be, lado A del presente, o al igual que el pasado, al igual que el futuro, al igual que tiempos continuos o perfectos, en fin, pues iba a tener una versión de algo es cierto, algo no es verdad y una versión pregunta corta y pregunta larga. Y decíamos que para decir que algo es verdad necesitábamos a alguien que hiciese una actividad. Nosotros escribimos, Marianita ve televisión, Pedrito juega fútbol, etcétera, ¿cierto? Para eso necesitábamos a alguien que realice una actividad. Si esa actividad la realiza Marcos, Andrea o la araña, pues decíamos que esa actividad se iba a modificar de tres maneras diferentes. Primera opción, si nuestro verbo terminaba en Y y antes había consonante, o sea, F, R, J, D, M, L, elipsis, ese Y iba a cambiar por IS, ¿cierto? Si es Esteban quien estudia, Esteban studies. Pero si somos usted y yo, we study. Primer caso. Segundo caso, si nuestro verbo terminaba en S, X, H, C, H, U, O y esa actividad la realiza los mismos. Catalina, eh, Orlando o la abeja, ¿cierto? Alguno de estos tres personajes, pues en ese caso a esos verbos lo vamos a aumentar ES. Kisses, fixes, watches, washes, goes son ejemplos de este caso, terminados en X, S, CH, SH y O. Y finalmente, si no aplicaba ninguno de estos criterios, podríamos decirlo, decíamos que esa actividad se iba a modificar también, solamente aumentándole la letra S. Sí, solo sí, hombre, mujer, animal son quienes desarrollan la actividad. Si es alguien diferente, como usted, como nosotros, como yo, como ellos o como tú o usted, o ustedes más bien, que es el que me faltaba, en ese caso nuestro verbo no se modifica, ¿cierto? La de paralelo, we work, Camilo works, ¿cierto? Ese era el paralelo. También habíamos dicho que si queremos decir que algo no es verdad, que es una falsedad, la versión negativa se va a mencionar con un verbo auxiliar. Y ese verbo auxiliar va a ser do o das, ¿cierto? Does not para los mismos, hombre, mujer, animal. Y do not para todo el resto del mundo, ¿sí? Entonces, does not y do not. Does not para Cristian, Camila y el elefante, ¿cierto? Y para todos los demás, do not o la versión contraída, don't, porque se puede contraer. ¿Listo? También habíamos dicho que el verbo principal, la actividad principal, porque esto es un verbo auxiliar, ¿no? La actividad principal de tomar, de escribir, de olvidar, de financiar, de calcular, etcétera, esa actividad no se iba a modificar, ¿sí? Porque para eso tenemos el verbo auxiliar. Y finalmente habíamos dicho, ok, bueno, ejemplos. Eh, Andrés doesn't live in New York. He lives in Manchester. Invento. Andrés, versión de largo plazo, en este caso de una vivienda, ¿no? Andrés no vive en Nueva York, vive en Manchester. Me invento. Una versión afirmativa y una negativa, ¿no? Negativa y afirmativa respectivamente, de hecho. Y si fuésemos nosotros o ellos, sería, por ejemplo, a ver, your siblings, siblings entendido como hermano más hermana, ¿no? Tiene que ser por lo menos un hombre y una mujer. Your siblings, a ver, ¿qué ponemos? Don't, your siblings don't study engineering.
They study medicine. Sus hermanos no estudian medicina, ellos en su lugar estudian ingeniería o lo contrario, lo que le haya dicho. ¿Listo? Do not o does not, dependiendo del contexto. Y finalmente, para hacer preguntas, que es la última partecita que voy a hacer el recorderis de la vez pasada, para hacer preguntas decíamos que semejante al verbo to be, íbamos a necesitar el verbo auxiliar al principio de la pregunta, cuando tenemos preguntas cortas, ¿no? Recordando, das, hombre, mujer, animal, do para todos los demás, y que el verbo principal, al existir un verbo auxiliar, pues no va a cambiar, ¿no? Preguntas cortas habíamos dicho, las habíamos mencionado. Hoy vamos a meternos con preguntas más amplias, con preguntas del estilo quién, cómo, cuándo, etcétera. Y decimos, por ejemplo, a ver, una versión de largo plazo. Do you wake up early on Sundays? ¿Usted se levanta temprano los días domingos? Supongamos que sea cierto. Quiero saber si, quiero confirmar si es verdad o es una falsedad. ¿Cómo respondemos a eso? Respondemos desde la perspectiva del interrogado. Si yo le pregunto por su hermano, pues usted hablará por su hermano. Si yo le preguntase por usted y su pareja, pues usted responderá por usted y su pareja. Si yo le preguntase a usted directamente, usted responde por su propio pellejo. Tiene mucho sentido, ¿cierto? Y ahí mismo es donde vamos a necesitar el verbo auxiliar. Así que si yo le pregunto a usted, obviamente usted va a responder desde su perspectiva. Usted no va a decir, a ver, si yo le pregunto a usted, ¿usted se levanta temprano? Usted no va a decir, ah, sí, mi cuñado se levanta temprano. ¿Cierto? No, es una ilusión de pregunta, pues. No vamos a hacer eso. En cambio, lo vamos a responder por nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Un ejemplo. Yes, I do o no, I do not. ¿Cierto? Sí lo hago de levantarme temprano los domingos o no, no lo hago. No me levanto temprano los domingos, que también es perfectamente válido. Yes, I do, no, I do not. Si fuesen sus abuelos, yes, they do, no, they do not. Si fuese su mascota, yes, it does, no, it doesn't. Y así sucesivamente. Solamente necesitamos tener en cuenta el verbo auxiliar. ¿Listo? Y si fuesen preguntas más elaboradas, más de información, no solamente preguntas cortantes, sino que también existen, podríamos decir con quién, cómo, qué tan a menudo, etcétera. Ese tipo de preguntas, al igual que en español, vienen al inicio de nuestra formulación de pregunta, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, ese es el recorderis de lo que habíamos visto la vez pasada. Habíamos dejado unos ejercicios también para que usted recordar esta temática que tiene su gradito de complejidad. No es muy grande tampoco, pero necesita práctica. Y con esto ya nos podemos meter con lo que vamos a ver ahorita. Este es un recorderis de la vez pasada. Así que, pero esto nos va a servir para lo de hoy. Porque con este presente simple, lado B, vamos a mencionar nuestras ocupaciones, ¿cierto? Porque su ocupación no se podría decir I am a student, verbo to be, lado izquierdo, para acá. Perfecto, se puede. I am a student, I am a lawyer, I am an engineer, my sister is an architect, my brother is a doctor, my uncle and, sorry, my aunts are I don't know, lawyers, ¿cierto? No lo sé. Puro verbo to be. Esa es una opción. Y sí, se puede. Pero si usted quisiera decir algo que está llevándose a cabo, que está mencionando, que está realizando, que está en proceso, podríamos decirlo, okay, usted podría decir, tal persona estudia o tal persona trabaja en tal lugar, algo de permanencia, ¿no? Y la pregunta genérica, what do you do for a living? ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es su quehacer? ¿A qué eh, sí, ¿a qué se dedica usted? ¿Cuál es su actividad económica? ¿Cuál es su ocupación? ¿Cierto? What do you do for a living? Si fuese usted. Si fuese por su hermano, me invento, porque no sé qué hace su hermano. Auxiliar, el cambio. What does your brother
do for a living? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace su hermano? Y bueno, evidentemente, pues podemos preguntar por cualquier otra persona, ¿no? Por su mascotica, suponiendo que tenga profesión, mundo Disney, o sus abuelos, o su tío, su cuñada, en fin. Si sabemos que esa persona trabaja, podríamos ser un poco más específicos, porque cuando decimos what do you do for a living, yo no sé si usted estudia, trabaja, ambos o ninguna. Perfecto. Pero si sé que usted está trabajando, una pregunta más certera, podríamos decir, what's your occupation? ¿Cuál es su ocupación? ¿Sí? Pero si yo sé que en cambio usted estudia, ¿cierto? Podríamos preguntar algo más certero y decir, what's your major? ¿Cierto? ¿Cuál es su enfoque en términos de estudio, ¿cierto? La parte de finanzas, la parte de salud, la parte de las ingenierías. Vamos, sí, en fin. So, son preguntas genéricas. Evidentemente no son las únicas maneras de preguntar algo, pero creo que son las más comunes. Y aquí es donde decimos, bien, tal persona estudia. I study economics. Yo estudio economía, ¿vale? O we work at Sena. Nosotros trabajamos en Sena. Perfectamente válido, ¿no? Note que aquí estoy mencionando el verbo, un verbo diferente al verbo to be, que es lo que vimos la vez pasada y que hicimos un recorderis ahorita en el día de hoy, ¿no? Eh, a ver, con tercera persona, Mariana Studies Systems Engineering, Ingeniería de Sistemas. Y a ver, Gustavo Works, una empresa, allá. Gustavo works at Spotify. Gustavo trabaja en Spotify. Supongamos que sea cierto, ¿no? Entonces, mire que este es el manejo de puro presente simple. Ahora, ¿qué profesiones, qué ocupaciones existen y por qué preferí el término ocupaciones más que empleos? Dos preguntas que voy a responder a continuación. El término empleos o trabajos me parece que es un poco, se queda corto, queda un poco estéril, en la medida en que cuando hablamos de empleos se entiende que esa persona está generando una remuneración económica. Y por lo tanto no se incluyen actividades como que ser ama de casa o amo de casa, como ser voluntario, en donde uno no recibe ningún ingreso, o por ejemplo ser estudiante. Mientras que el término ocupaciones es más amplio en la medida en que sí incluye estas categorías, ¿no? Algunas que las mencioné. ¿Qué ocupaciones pueden existir en el mundo? ¿Qué profesiones? Vamos a ver algunas y ahorita con el juego pues miramos algunas adicionales. Estas son algunas muy comunes. Dentist, muy parecido al español, dentista, surgeon, cirujano o cirujana, student, el estudiante, ¿cierto? Que en nuestro contexto SENA, usted se va a llamar aprendiz, contexto SENA, pero son sinónimos, ¿cierto? Es decir, no son lo mismo, son relacionados, porque el término difiere, cambia según el contexto. Es como decir profesor, maestro, instructor son palabras semejantes, tan relacionadas, no son la misma cosa, pero lo mismo es acá, estudiante, aprendiz, son relacionados, no son lo mismo, pero para efectos prácticos, digamos que son semejantes. Bien, student, scientist, muy parecido al español, científico, police officer, el agente de policía, painter, el pintor, la pintora, ¿cierto? Clown, el payaso, Catholic nun, la enfermera, no, la hermana, la de la versión religiosa, se me olvida el nombre. La monja, eso, la monja. Footballer, el futbolista, o soccer player, que es como más conocido, ¿no? Fireman o firefighter, el bombero, ¿cierto? Y muchos que son muy parecidos al español. Ballet dancer, la bailarina de ballet. Customs officer, el oficial de aduanas en el aeropuerto, por ejemplo. Receptionist, el recepcionista o la recepcionista. Baker, el pastelero, y así sucesivamente. Así que uno podría decir, ok,
I am a veterinarian. Soy veterinario o veterinario. I want to be an entrepreneur. Yo quiero ser un emprendedor, que también es válido, ¿no? Presente simple. I work as a cashier at the moment. Yo trabajo como cajero en este momento, ¿cierto? Note que estoy mencionando puro presente simple, lado B, por ejemplo. I'm studying to be, I study pharmaceuticals at Sena because I want to be a pharmacist. Yo estudio farmacia, no sé cómo se llama en español, regencia de farmacia creo que es. Estudio regencia de farmacia en tal lugar porque quiero ser farmacéuta en el futuro, no lo sé, ¿cierto? Puro presente simple. Speaker, el orador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces todos los políticos tienen que ser oradores de alguna u otra manera, por ejemplo. Bien, estos son algunos ejemplos, algunas profesiones, evidentemente no son las únicas, pero son digamos como las más comunes. Y procedemos a ver algunas adicionales muy sencillas con un juego que es como mucho más didáctico, podríamos decirlo, recordarlo a través de este tipo de ejercicios. Bien, vamos a hacerlo con este que no lo hemos hecho. Bien, mientras van ingresando al ejercicio, mientras van ingresando al juego, les menciono las instrucciones del mismo. Listo, ahí está el juego. Las instrucciones. Bueno, ustedes como equipo, porque aquí van a trabajar con vos, ¿cierto? No es solo Pedrito y solito, no es Camilita por ella solita, pero van a rivalizarse. Entonces el equipo Panda va a jugar contra el equipo Unicornio, que a la vez va a jugar contra el equipo Oso Polar. Su objetivo como equipo es crear la torre más alta del barrio, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, respondiendo correctamente las preguntas que nos mencione el ejercicio, ¿cierto? Después de responder tres, vamos a tener un bloquecito de cemento que usted va a lanzar de manera paralela en su edificación, ¿cierto? Usted no puede construir solamente vigas, o bueno, no puede construir solamente en el ala izquierda de su edificio, tiene que construir paralelamente, ¿no? Izquierda, centro, derecha. Entonces, bueno, es lo que usted va a tener que hacer. Al término del ejercicio, pues ganará el equipo que tenga más plantas o más pisos construidos. Finalmente, a usted le va a salir un muñequito en el que, pues si usted lo agarra al robot o un gorila, no estoy seguro de qué animal es ese gorila lo que va a hacer, lo que le va a permitir a su equipo es frenar el avance de uno de sus rivales. Así que si el equipo unicornio coge el muñequito, el gorila, puede frenar el avance del equipo panda o el equipo oso polar, por ejemplo. ¿Listo? Bien, habiendo dicho eso, creo que todos están adentro, así que vamos a por ello. Listo. Así es como usted debe hacerlo, mire. Si usted lo pone, si usted bota el bloquecito de cemento por fuera del edificio, pues ese bloquecito se pierde. Lo que en cambio debe hacer es ubicarlo de manera paralela, ¿cierto? Todo el edificio, todo el piso más bien, debe ser construido de manera paralela. Así, ¿listo? Entonces usted va a trabajar como equipo. Ahí es donde le digo, si usted agarra el muñequito, este muñequito lo que va a hacer es frenar el avance de alguno de sus rivales. Así que piense a quién va a querer frenar, ¿no? Good luck. Buena suerte. Opa, son rápidos. Equipo azul a la izquierda. Les hace falta poner bloquecitos a la izquierda.
a diferencia del equipo amarillo que les falta a la derecha. Y el equipo rojo a los dos extremos. Five seconds. And time out. Muy bien. At the end of the exercise, the third place is for red team. So this is Panda team, 21 stories con 21 plantas. Second place for Unicorn team with 23 stories con 23 plantas. And congratulations to Polar Bear team with 33 stories. Y felicitaciones al equipo Oso Polar con 33 plantas. Congratulations. Bien, estaba escuchando música, eso no les interesa. Vamos por acá. Bien, ya tenemos entonces cómo mencionar. I'm sorry. Ya tenemos cómo mencionar ocupaciones. Perfecto, ya eso ya lo sabemos. Ya podemos utilizarlo incluso con presente simple. ¿Qué más nos falta según la guía? Porque esto es algo de lo que nosotros estábamos mencionando que podíamos hacer según la guía, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cierto? Y también la guía nos dice, ok, aparte de decir a qué nos dedicamos, cuál es nuestra edad, cuál es nuestro nombre, en dónde vivimos, I live in Bogotá, me invento, ¿cierto? Aparte de mencionar todo eso, podemos mencionar cuáles son nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestros intereses, etcétera, ¿cierto? Para hablar de nuestros gustos, preferencias, gustos, preferencias, ¿cierto? Deseos, intereses, pues hablamos de pasatiempos, los hobbies. Y cuando hablamos de hobbies, podemos preguntar algo genérico. ¿Do you have any hobbies? ¿Tiene algún pasatiempo? Es una pregunta un tanto de perogrullada, ¿no? Porque se entiende que todos tenemos pasatiempos. Que sean diferentes a los suyos a los míos es otra cosa, pero sería muy extraño decir que alguien no tiene ningún pasatiempo, así sea ver televisión, así sea acostarse y rascarse la barriga, no sé, alguna cosa rara, ¿cierto? Bueno, en fin, ¿cierto? Pero mucho más coherente es preguntar, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? What's your favorite hobby? ¿Cierto? O cuál es el pasatiempo favorito de tu amiga que a mí me gusta y quiero que me haga los cuartos. What's her favorite hobby? ¿Cierto? What are your favorite hobbies? ¿Cuáles son los pasatiempos favoritos de ustedes? No lo sé, ¿cierto? Pregunta con verbo to be, ¿cierto? Y pregunta con
lado B del presente simple. Entonces, mire que estoy mencionando a cada momento que hay posibilidades de diferentes posibilidades de manejo del presente simple, ¿no? Con verbo to be por un lado y con manejo de otros verbos por otro. Bien. Otra pregunta genérica. ¿Cuáles son sus pasatiempos o intereses? What are your interests? What are your hobbies? ¿Cierto? Pregunta de verbo to be, ¿sí? Pero si queremos dar un poco más de detalle, pues digamos que ya mencionar no solamente la pregunta, sino cómo responder a esto. Las maneras más comunes, no las únicas, más comunes, no las únicas, otra vez, más comunes, no las únicas, maneras de responder cosas que nos llaman la atención y que no nos llaman la atención es precisamente diciendo lo que nos llama la atención, lo que no nos llama la atención a través de 6 verbos, opuestos entre ellos, ¿no? Amar y odiar. Muy extremo, muy fuerte de paso. Una versión un poco más intermedia, disfrutar y detestar. Y una versión más bien leve, que pues sí será bien y si no también, ¿cierto? Gustar y no gustar, o gustar y disgustar, que son semejantes, ¿sí? Note cómo el verbo principal está en moradito, en verdecito, precisamente para hacer la referencia de que ese es el verbo principal, ¿vale? Téngalo en cuenta. Y note cómo cuando la actividad la ama hacerla, la disfruta hacer, le gusta hacerla, la odia, la detesta o le disgusta hacerla a Cristian, Amanda o la araña, ¿cierto? Cuando es alguno de estos 3 personajes los que realizan la actividad, note cómo el verbo principal se modifica como loves, hates, enjoys, detests, likes o dislikes, porque es el verbo principal. Y recuerde que cuando estamos hablando de presente simple, en presente simple sí es un hombre, una mujer, un animal quien realiza la actividad en una versión afirmativa. El verbo le aumentamos s, es y es dependiendo del contexto, pero en este caso como no termina ni en s, doble s, x, h, sh u o, ni tampoco termina en y y ante precedido de una consonante para ninguno de los verbos que hemos estado mencionando. Por eso en todos estos ejemplos que les pongo aquí le aumentamos s nada más, no aumentamos es ni is. ¿Cierto? La gramática que vimos la vez pasada y que hicimos un recorderiz el día de hoy. En fin. Así que, ejemplos. Por ejemplo, algo que ame a alguien. Por ejemplo, nosotros, usted y yo. We love traveling. We love to travel. En ambos casos, podría decirse que la traducción es la misma. Nosotros amamos viajar. Perfecto. Si queremos ser prácticos, sí, la traducción es la misma. Si queremos ser mucho más estrictos en cuanto al significado y al por qué hay diferencia, pues vamos a mencionarlo a continuación. Sucede que cuando nosotros le aumentamos el ing a un verbo, en muchas ocasiones creamos un sustantivo. ¿Se acuerda que esto lo habíamos visto por allá en la sesión número 1, tal vez? Que habíamos dicho, ok, cuando tenemos un verbo al que le aumentamos ing, ese verbo se vuelve un sustantivo y decíamos que, por ejemplo, swimming puede ser nadando, we are swimming in the pool, estamos nadando en la piscina, pero swimming puede significar el nado, por ejemplo. Decíamos que living es viviendo, we are living in New York, estamos viviendo en Nueva York, pero también el living puede significar una manera de ganarse la vida. Decíamos que writing significa escribiendo, Christina is writing a letter to her boyfriend, ¿cierto? Pero writing también significa la caligrafía, ¿se acuerda que habíamos visto eso por allá el primer día de formación, hace ratico atrás? Bueno, aquí vamos a hacer algo semejante. Sucede que cuando le aumentamos el ing, estamos hablando del sustantivo en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos. Así que la interpretación aquí podría decir, nosotros amamos el viaje, ¿cierto? O los viajes, que sería algo semejante. Y sí, es válido, es posible. Y aquí sería la otra opción, amamos viajar. Perfecto.
¿Por qué tenemos esta diferencia, por cierto? ¿Por qué tenemos una modificación? Bueno, porque sucede que en presente simple no podemos nunca jamás de los jamases, jamás tener dos verbos en infinitivo el uno al lado del otro, ¿sí? Por eso creamos un sustantivo, troubling en este caso, aumentaron ing, o en su defecto al verbo secundario, porque este no es el verbo principal, pero sí es un verbo importante, le aumentamos la preposición. O en otras palabras, no podemos decir we love travel. Sí, eso no se puede. Podemos decir we love to travel, we love traveling. O su complemento, su versión negativa. We hate exercise. No. Podemos decir we hate exercising, odiamos el ejercicio, ¿cierto? We hate to exercise, odiamos hacer ejercicio, que sería su equivalente, ¿no? ¿Qué es las dos maneras que se pueden utilizar? La versión sustantivo y la versión verbo. Y podríamos inclusive hacer una frase, ¿no? We love traveling, but we hate exercising on weekends. Nosotros amamos los viajes, pero odiamos el ejercicio los fines de semana. O como verbo, mucho mejor, es más coherente. We love to travel, but we hate to exercise on weekends. Nosotros amamos viajar, pero odiamos hacer ejercicio los fines de semana. Entre semana, genial, pero fines de semana, más bien no, por ejemplo. Pero ¿qué pasaría si no fuésemos nosotros, sino su cuñado, él, ¿cierto? El cambio es muy sutil. He loves traveling, but he hates exercising. Paralelo. We love traveling, but we hate exercising. Contra. He loves traveling, but he hates exercising. El único cambio está en el verbo principal, que es lo que habíamos dicho, el manejo de presente simple. ¿Sí? Versión muy fuerte, versión intermedia. Hagamos ejemplos nada más porque eso ya, la parte teórica ya está hecha. Con usted, you enjoy solving puzzles, but you detest cooking at night. Usted disfruta resolver rompecabezas, pero usted detesta cocinar en las noches. Me invento que sea cierto. Pero ¿qué pasaría si fuese su hermanita? Okay. She enjoys solving puzzles, but she detests cooking at night. ¿Sí? Ella disfruta resolver puzzles, pero ella detesta cocinar en la noche. Lo hace chévere en el día, pero en la noche más bien, por ejemplo. Versión intermedia, versión menos fuerte, algo que pues si bien bien y si no también. Es decir, no me gustan las arvejas, pero si las como, pues tampoco es el fin del mundo. Me gusta ver los partidos de fútbol, pero si no los veo, pues tampoco es el fin del mundo, ¿cierto? Vamos con ellos. They like practicing yoga, but they dislike to pray in the mornings. Ellos aman, les gusta más bien practicar yoga, pero no les gusta orar en las mañanas, porque lo hacen en la noche. Me invento. Contra. Supongamos que vivimos en el mundo Disney y los animales tienen la posibilidad de hablar, razonamiento y los objetos tienen vida. Supongamos que sea cierto. Así que voy a suponer que sea un gato. Félix likes practicing yoga and he dislikes praying in the morning. ¿Cierto? El gato Félix le gusta practicar yoga y le disgusta orar en las mañanas. Me invento que sea cierto. ¿Sí? Recordar y rápido. Dos cosas muy importantes con la parte de gustos y disgustos. Primero, el verbo principal, que será amar, odiar, disfrutar, detestar, gustar y disgustar, se va a modificar aumentándole la letra S cuando es un hombre, una mujer o un animal quien ama hacer algo, odia hacer algo, disfruta hacer algo, detesta hacer algo, le gusta hacer algo o no le gusta hacer algo porque ese es el verbo principal. ¿Sí? Cuestión número uno. Cuestión número dos. Podemos decir, ok, amo las sandías, me gustan las fresas, odio las papayas, detesto los amaneceres, me invento.
¿Se puede? Sí, pero en esta parte de pasatiempos me estoy enfocando más en la parte de las acciones. Me gusta trabajar, odio estudiar, amo hacer esto, no, odiamos hacer esto otro, nos disgusta hacer esto otro, con actividades. Razón por la cual estamos utilizando un verbo adicional, un verbo secundario. Tercer punto de vista, tercera situación a tener en cuenta. Como estamos utilizando un verbo adicional, ¿cierto? Amamos hacer cierta actividad, odiamos hacer esta otra actividad. Esa nueva actividad, ese nuevo verbo debe ser modificado aumentándole ing o en su defecto aumentándole una preposición, la preposición to, porque no podemos tener en inglés, en presente simple, dos verbos en infinitivo, uno al lado del otro. ¿Sí? Por eso tenemos dos opciones de modificación. ¿Se puede siempre tener dos opciones de modificación? No. A veces solamente tenemos la posibilidad de utilizar el sustantivo. ¿Cómo sabemos eso? Se pueden memorizar verbos, pero yo prefiero que usted los aprenda a punta de experiencia. Es mucho mejor, es muchísimo mejor, más que utilizar su memoria. ¿Sí? Estos dos son ejemplos de ello. No podemos decir, por ejemplo, enjoy to solve, porque no es admisible gramaticalmente hablando, ¿vale? Nuevamente es preferible que usted no los memorice, simplemente se deje llevar, por decirlo así, y lo recuerde por pura práctica. ¿Listo? Bien, habiendo dicho esto, vámonos con el ejercicio. Vámonos con el juego de gustos y disgustos. Bien, el juego está en el chat. No sé cuántas preguntas tiene, pero frenaré el juego cuando la mayoría de ustedes haya finalizado, ¿cierto? O después de una determinada cantidad de tiempo que ahorita la reviso en función de cómo vayan avanzando. ¿Listo? Bien, empezaré el juego a las y 45, que creo que a esas horas ya todo el mundo está adentro. O pues la mayoría de ustedes, pues. Ok, creo que la mayoría ingresó, ergo cominciamo. Break a leg.
Ok, un minutico más a las 49 finalizo, ¿listo? La mayoría de ustedes ya ha finalizado el ejercicio. Okay, I'm going to stop the game now. So, at the end of the game, congratulations to Andres, third place, second place for Jonathan, and the first place for Victoria. Congratulations. Bien, veamos qué preguntas estuvieron relativamente complicadas. Me parece que no hay preguntas que uno diga qué bruto, qué difíciles. No las hay, ¿no? Pero miremos. Bien, ¿qué está haciendo aquí? He doing homework. Él haciendo su tarea, ¿cierto? He loves doing homework. Gramaticalmente esta es válida. He don't like. ¿Por qué no es válida? Porque estamos hablando de una versión negativa de tercera persona del singular. Sería válida si fuese he doesn't like, ¿cierto? He dislikes doing homework. Perfecto, esa es una opción válida. He doesn't like doing homework, también es posible. He not like, definitivamente no es correcta, ¿no? He not like no es gramaticalmente aceptable. Lo que creo que la imagen no corresponde con la pregunta, así que... pucha, voy a suponer lo siguiente. Bueno, nos dice, hay dos respuestas correctas, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos respuestas correctas? Si nos habla de que está hablando de, bueno, si no está hablando de la tarea, evidentemente esto de que el niño está tocando una guitarra eléctrica, pues no tiene sentido. Creo que es la imagen de un chico que está muy frustrado con su tarea, ¿no? Esta, creo que es la imagen. Estoy casi seguro de que es esta. El juego no está funcionando correctamente. Así que, ¿cuáles son las dos imágenes en función de esto? ¿Sí? Con el niño frustrado sería he doesn't like and he dislikes. Estas dos opciones son válidas. Si usted le puso solo doesn't like, lo hizo bien a medias. Si le puso dislikes, lo hizo bien a medias, porque aquí el ejercicio nos dice dos respuestas son correctas y la opción era opción doesn't like y dislikes, ¿vale? Bueno, siguiente, creo que la imagen otra vez no funciona. Mm, bueno, aquí habla de jugando, ups, listo, ahora sí ya me corrió. Aquí habla de dos jugando ajedrez, ¿cierto? Si estamos hablando de jugar ajedrez y veamos la respuesta, porque, bueno, aquí nos dice, según esta imagen, pues las dos niñas se ven entretenidas, ¿cierto? Es incoherente decir que ellas odian jugar ajedrez, ¿cierto? They hate, no es compatible, ¿cierto? En función de la imagen. Porque si, pues nosotros de adultos, perdón, pues hacemos cosas que no nos gusta hacer porque es nuestra responsabilidad en muchos casos, comprensible. Pero un niño es mucho más probable que deje de jugar alguna cosa porque sencillamente no le gusta. Es mucho más probable, ¿no? No estoy diciendo es que es seguro, pero es mucho más probable. Por lo tanto, no es compatible. They hate. ¿Por qué no es válida they loves? Precisamente por el verbo principal. Debería ser they love. Si fuese solo la pelirroja, la niña pelirroja de, bueno, the lady from, the girl from on the left loves, perfecto, ¿cierto? O Mariana loves, perfecto. Catalina loves, excelente. Pero como estamos hablando de ellas, ¿cierto? En este caso el verbo principal no se modifica, sería love, ¿sí? Ejemplo semejante a esto, they likes. Sí, les gusta, perfecto, pero es que el verbo está mal conjugado, porque aquí deberías decir they like sin la letra S. Recuerde que el verbo principal, que en este caso es like, se modifica si y solo si hablamos de que la actividad la hace una sola persona.
un solo hombre, una sola mujer, un solo animal, no en equipo, solitos. Casi olvido mencionarlo, por eso la respuesta es they like playing chess. A ellas les gusta jugar ajedrez. Y la última pregunta difícil, vámonos con esta. Bueno, la imagen. ¿Qué está haciendo la niña en la imagen? She like play. ¿Por qué no es correcta? Porque al verbo debemos modificarlo aumentándole la letra S. She likes. Por eso no es válida. They like, en función de la imagen, no está junto con alguien, así que no puede ser they. He enjoy, hay doble error porque se entiende que es una niña por un lado y por otro lado enjoy no es válido porque debería ser enjoys con la letra S. Razón por la cual decimos que she likes playing es la opción válida, ¿no? Bueno, por gramática por un lado, por otro lado por la referencia de la imagen y pues el verbo principal. Bien, este es el ejercicio de gustos y disgustos. Creo que esas serán las más difíciles. Procedamos con nuestra última temática. Bien, habíamos dicho hace ratico que dentro de presente simple nosotros tenemos dos tipos de preguntas. Preguntas cortas que ya las vimos, ¿cierto? Do you like playing soccer? Yes, I do. No, I do not, por ejemplo. ¿Le gusta jugar fútbol? Sí, no, perfecto. Pero si quisiéramos decir, ok, ¿qué tan a menudo juega fútbol? ¿Por qué prefiere jugar fútbol y no básquetbol? ¿Con quién juega? ¿Con quién vive? A ver, otra. ¿Qué tan a menudo lo hace? Etcétera, ¿cierto? Cuando queremos hacer ese tipo de formulaciones, vamos a utilizar las llamadas WH questions, que al igual que en español, las ubicamos al inicio de nuestra pregunta. ¿Con quién? ¿Qué tan a menudo? ¿Por qué? ¿Dónde? Etcétera. Y no solamente nos van a servir para el presente, nos servirán para el futuro, nos servirán para el pasado también. Y se llaman WH questions porque si bien no todas ellas empiezan en escritura con WH, todas ellas tienen la W y la H en su haber, dentro de su palabra. ¿Sí? Y ellas son las más importantes, no todas, porque hay muchas más, pero las más importantes son las siguientes. What. ¿Para qué vamos a utilizar what? Que va a significar qué o cuál. Las dos opciones son válidas. La vamos a utilizar para preguntar por algo específico, ¿cierto? ¿Cuál es su color favorito? Se no va a decir, es que en el 1950, no, color específico, ok, es el verde, verde oscuro, listo, ya, para de contar. Algo muy puntual, ¿cierto? ¿Cuál es la marca de su celular? Ah, es que yo estaba pensando en comprar, no, la marca es marca Patito, listo, no más, ¿vale? Solamente una cuestión específica. ¿Cuál es su nombre? Bueno, es que cuando yo nací, no, nada, nada. Mi nombre es Andrea, Gabriel, Cristian, lo que sea, ¿cierto? Algo muy puntual, ¿cierto? ¿Qué desayuno esta mañana? Ok, what did you have for breakfast today? Algo muy puntual, ¿cierto? Cuando hablamos de algo muy puntual, hablamos de what. También algo muy puntual cuando hablamos de una serie de posibilidades, o sea, cuando le decimos, ok, el mismo ejemplo del color. ¿Cuál color es su favorito? Se entiende que como mínimo hay tres importantes, ¿no? Amarillo es el rojo, pero de ahí los que quiera. De todas esas opciones, ¿cuál de todos es el que le gusta? ¿Cierto? Y de muchas más. Algo muy puntual, algo muy exacto, ¿cierto? What's your address? ¿Cuál es su dirección? ¿Sí? No quiero que me diga solamente en Colombia o mi primo vive acá, mi tía vive acá y yo vivo acá. No, es la suya nomás. Sí, algo muy puntual. ¿Sí? Ejemplos rápidos. What's your name? ¿Cuál es su nombre? What's your marital status? ¿Cuál es su estado civil? ¿Sí? Siguiente. Who. La vamos a utilizar este who para preguntar por personas y en una menor medida por animales. Sí, es mucho menos frecuente, pero se puede. Es
muy tangencial hablar de animales cuando preguntamos quién, ¿cierto? O quiénes, pero se puede. Es muy raro, pero se puede. Es mucho más común hablar de a personas. Por ejemplo, usted le tocan a la puerta. Usted dice la típica pregunta, ¿quién es? Who is there? ¿Cierto? Who's there? ¿Quién está allí? O usted está con su pareja y una amiga suya o un amigo, no lo sé, lo saluda y pues de manera muy cariñosa y luego se va. Y luego su pareja le dice, ok, ¿quién era ella? ¿O quién es él? ¿Cierto? Who was that? ¿Cierto? Preguntamos por personas, ¿cierto? O cuando usted está presentando a alguien, ¿cierto? Sí, es muy común decir, ok, ve, tu amiga me gusta, ¿cómo se llama? ¿Quién es ella? ¿Cierto? Que te saludo. Bueno, en fin, cuando queremos preguntar por personas individuales o en grupos, ¿cierto? Utilizamos who, quién o quiénes. Tercera, si queremos preguntar por procedimientos, métodos, maneras, formas de llevar, de realizar un evento, una actividad, una acción, vamos a preguntar how. How es el equivalente a decir cómo o de qué manera o de qué forma se da un evento. ¿Cómo está? Estoy preguntando por una manera por un procedimiento que se ha llevado a cabo en su día, ¿cierto? How was your day? La misma vaina. How do you come to Cena? Supongamos que estemos en versión presencial, supongamos. ¿De qué manera usted asiste a las instalaciones de aquí de Cena? ¿Cierto? Se viene caminando, se viene en biblioburro, se viene en limusina, en helicóptero, como diría Andrés López. ¿De qué manera? ¿Cuál es el procedimiento, la forma, el método que usted está utilizando para hacer una actividad en particular? ¿Cierto? How. Vamos por lugares. Si queremos preguntar por lugares, independientemente de son muy específicos, ¿cierto? Exactamente en el cajón superior del nochero de mi cama, ¿cierto? Muy específico. O muy amplio en Latinoamérica, en el universo, ¿sí? Preguntamos por where. Where are you? ¿En dónde estás? En Colombia. Está muy amplio, ¿no? Where are you? At home. Estoy en mi casa. Mucho más específico, ¿no? Where do you come from? ¿De dónde vienes? ¿Cierto? Ok, I come from the museum. Vengo del museo, me invento, ¿sí? Cuando hablamos de lugares, independientemente de si son muy grandes o muy puntuales, utilizamos where. Situaciones de tiempo. Independientemente si son de corto o de largo plazo, si son de futuro, de presente o de pasado, preguntamos por when. ¿Eh? Independientemente de si es de largo plazo o de corto plazo, ¿no? Como así. Por ejemplo, ¿cuándo nos veremos? Mañana. Listo. ¿Cuándo nos veremos? En el futuro. Ok, ¿cuándo es el futuro? ¿En 3 años? ¿En 7 décadas? ¿Cuando llegue el fin del mundo? No sabemos, ¿cierto? ¿Cuando llegue el juicio final? Estamos hablando de una situación temporal de largo plazo o de corto plazo, ¿sí? Muy específico o muy vaga en cuanto a vaguedad, me refiero, ¿no? When, ¿cuándo? Por ejemplo, algo de presente. When does the restaurant open? ¿Cuándo abre el restaurante? Ok, abre dentro de media hora. When did the accident happen? ¿Cuándo sucedió el accidente? Sabemos qué pasó en el pasado, pero no sabemos si hace media hora, hace 3 días o hace un año. O algo de futuro. When will you start your job? ¿Cuándo empezarás tu nuevo empleo? Empezaré mañana, en 3 semanas, en el próximo lunes, no lo sé. Cuando hablamos de tiempo, independientemente de si es cerca o lejos, pasado, presente, futuro, de largo plazo, de corto plazo, utilizamos when. Siguiente, ¿por qué? Why. Ese por qué nos va a permitir formularnos razones, motivos por los cuales se lleva a cabo un evento. ¿Por qué usted estudia inglés y no francés? Ah, bueno, por esto. ¿Por qué usted tiene su nombre? Ah, bueno, por esto. ¿Por qué usted vive en Colombia y no en otro país? Por esto, no lo sé, ¿sí? ¿Por qué pregunta why?
casi siempre, no siempre, va a venir acompañado de su porqué de respuesta. Because. Why? Because. ¿Sí? Penúltima, para preguntar por la edad. How old? Literalmente, ¿qué tan viejo? Pero sería más exactamente decir qué edad. ¿Qué edad tiene su primo? ¿Qué edad tiene su mascota? ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene su hermana? Etcétera. How old is someone? ¿Qué edad tiene alguien? Y el último, queremos preguntar el grado de repetición, con qué grado de frecuencia se lleva a cabo un evento. Sabemos que se repite, pero ¿qué tan a menudo se repite? ¿Cierto? Diariamente, semanalmente, 3 veces en semana. Pregunta de farmacéutas, ¿cierto? Que uno le dice, ok, estoy enfermo, necesito tomarme, necesito alguna medicina. Y el farmacéutico le dice, ok, tómese esto cada 8 horas, cada 3 días, cada 5 horas, no lo sé. Para preguntar por esa frecuencia de ese evento, preguntamos, how often? How often? Recordaréis muy rápido, muy rápido. Preguntamos por algo muy específico, what, qué o cuál. Preguntamos por personas o animales en menor extensión, who, o sea, quién o quiénes. Preguntamos por formas, maneras de llevar a cabo un evento, how, cómo. Preguntamos por ubicaciones, independientemente de si son muy grandes o muy pequeñas, where, en dónde. Preguntamos por situaciones de tiempo, independientemente de si son de corto o largo plazo, de pasado, presente, futuro, when, o sea, cuándo. Preguntamos, queremos saber la razón por la cual se lleva a cabo un evento. ¿Por qué? Why. Queremos preguntar la edad de alguien o de algo, porque también es perfectamente válido que queramos saber la edad de un árbol, de una edificación, de un establecimiento, de un estadio, por ejemplo. How old, ¿sí? Y finalmente, si queremos preguntar por qué tan a menudo se repite un evento, con qué grado de repetición, con qué regularidad se lleva a cabo un evento, preguntamos por how often, ¿cierto? How often do you read? ¿Qué tan a menudo usted lee? 3 veces lee una vez a la semana, eh, una vez cada 15, todos los días, no lo sé. ¿Listo? Todas estas son preguntas que vamos a utilizar para formular preguntas más amplias, ¿no? No solamente sí, no, que sería muy simple. Habiendo dicho esto, vamos a hacer el último ejercicio de la noche, el último juego, y terminado el juego, pues les recuerdo la evidencia. STH, esa es la versión contraída de decir something. Es una manera que nosotros, pues en inglés y en cualquier otro idioma, se maneja en contracciones, ¿listo? Entonces es something. Es como, por ejemplo, usted encuentra en un diccionario cuando busca una palabra, usted encuentra ADJ. Eso significa adjective. O usted, por ejemplo, encuentra solamente la letra N. Bueno, la N significa noun, sustantivo. Y así sucesivamente, ¿no? O por ejemplo, usted encuentra adv, ok, eso es adverb. Entonces lo mismo pasa con STH, something, algo, ¿sí? Entonces aquí no sé dónde lo encontró, voy a ver, revisarlo por acá. Aquí, something special, algo, sorry, something special es la marca de un licor. Something specific, algo específico. Eso significa STH, something. Es una manera de contraer para, pues, no escribir tanto. De paso, voy a decir, eso se utiliza mucho en braille, ¿no? Cuando una persona está escribiendo en braille, lo que hace es esas partes que se repiten mucho, como mente, adicionalmente, frecuentemente, abundantemente, etcétera. Ese tipo de palabritas en lo que se conoce en braille como estenografía braille, esas palabritas, ese pedazo de palabras más bien, se contrae, ¿cierto? Para que la persona ciega y la persona que sabe escribir en braille no escriba todas las letras, sino que pues lo contrae.
Entonces, eso sucede en todos los idiomas, no solamente en español. Me gusta dar detallitos de cultura general también, ¿no? Entonces, en fin. Bien, habiendo dicho esto, vámonos con el juego y hacemos un recap, un recorderis de la evidencia. Listo. El ejercicio está en chat. Muy bien. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. No, ¿cómo es que vamos a hacer algo más rápido en la escala de 5 al límite? Otorrincoringal, loco. Sí, one more minute, un minutico más.
Muy bien. Okidok. So, congratulations to Catherine, Fer, and Lorena in this occasion. Y miremos las preguntas que estaban más complejas. Bien. Las preguntas azules, en este caso, ¿quién es su mejor amigo y cuándo es su cumpleaños? No tienen una respuesta única, ¿cierto? Porque su mejor amigo para Felipito puede ser Cristinita, mientras que para Andreita puede ser Pablo, perfectamente válido. Lo mismo su cumpleaños puede ser en marzo, como el de su compañero puede ser en mayo, y así que no hay una respuesta única. Así que esas, digamos, eran de fogueo, de ver cómo nos va. Pero aquí sí vamos a responder las preguntas que sí nos competen. How, ¿cómo utilizamos how? ¿Para hablar de personas? No, porque personas lo utilizamos who. Para hablar de tiempo, no, porque para hablar del tiempo decimos when. Para hablar de lugares, no, porque hablar de lugares nos utilizamos where. Para hablar de procesos, métodos, formas, maneras de llevar a cabo un evento, utilizamos how. Bingo. Vamos con la siguiente. What, ¿cuándo utilizamos what? Para hablar de situaciones específicas o de cosas. Ahí está. Ciertos lugares es where, procesos, la vimos ahorita, y people, who. Sigamos. Is he, es él. Para preguntar por es él, ¿cierto? Para en este caso, podríamos preguntar, where is he? ¿En dónde está él? Tiene sentido. What is he? ¿Qué es él? Es un poco extraña la pregunta, ¿no? No es muy coherente. Who is he? ¿Quién es él? Tiene mucho sentido, ¿cierto? Las dos opciones pueden ser válidas. Es el contexto el que nos dice cuál de las dos es más adecuado. Ahora, en función de la imagen que usted mira aquí, ¿cierto? No tiene mucho sentido preguntarnos en dónde está él en función de la imagen. O sea, gramaticalmente es correcta, pero la imagen no es compatible. ¿Qué nos podrían mencionar la imagen? Lo que la mayoría aquí yo veo que está correcta es quién es él. Who is he? Esto sí tiene mucho más sentido en función de la imagen, porque es la que nos da el contexto. Si no tuviésemos el contexto, where y who, las dos serían válidas, ¿no? Sin ahí. Lo mismo, edad tienes, ok. ¿Cuándo viejo eres tú? No tiene sentido. ¿Qué viejo eres tú? No tiene sentido. How old? Ese es para preguntar por la edad, ¿no? How old are you? Y vamos con la ultimita. Is she from? Bien, vamos a preguntar. What is she from? ¿Qué es ella de dónde? ¿Quién es ella de dónde? ¿De dónde es ella? Tiene mucho más sentido, ¿no? Porque aquí cuando hablamos de from, estamos hablando de un lugar en particular. Y para hablar de lugares, utilizamos where. ¿De dónde es ella? ¿Sí? Y estico que nos queda de ñapa. Bien. Is your birthday? Es tu cumpleaños. Ok, ¿qué nos hace falta? ¿Quién es tu cumpleaños? No, ¿verdad? Nos hace falta algo más. ¿Quién viene a tu cumpleaños? Tiene mucho más sentido, pero no es el contexto. ¿Quién es tu cumpleaños? No. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Muy coherente. Where is your birthday? ¿En dónde es tu cumpleaños? O pues nos hace falta un poco más de contexto para decir en dónde es, ¿no? ¿Dónde está tu cumpleaños? Tampoco es muy coherente. Tiene mucho más sentido decir cuándo es tu cumpleaños, ¿no? Mi cumpleaños es el próximo mes, es dentro de 3 días, fue ayer, ¿sí? Ahí tiene mucho más sentido. Bien, con esto, muchachos, vamos a hacer un recorderis de la evidencia, que ya muchos la han entregado, pero vale la pena mencionarla de nuevo. La evidencia, recuerde que este es un ejemplo, esto creo que está en el resumen que yo le subí a Sayuna, ¿cierto? Ese es un ejemplo muy rápido, en donde usted va a decir su nombre, el lugar de nacimiento, el lugar de residencia, su profesión y sus pasatiempos. Todo esto, usted, si le pone cuidado, es lo que hemos estado revisando en la sesión previa, en la sesión de hoy, y evidentemente en las sesiones 1 y 2 que le pusimos también cuidadito a los sustantivos, artículos, y bueno, otras cositas que estudiamos por ahí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. Frasecitas sencillas, algo que sea, que
que cumpla con los requerimientos de la guía de aprendizaje. Esta es una versión muy sencilla, pero si usted quiere basarse en un ejemplo un poco más elaborado, en el Ensayuna, yo le puse un ejemplo un poco más elaborado, ya no con frasecitas sueltas, sino frases mucho más conectadas, ¿no? Entonces, para que lo tenga presente, para que le ponga una ojeadita y pues usted le desarrolle su actividad. ¿Listo? Bien, habiendo dicho esto, muchachos, si hay preguntas, bienvenidas. Voy a esperar unos segunditos. Miremos si hay alguien escribiendo. Bien, no hay nadie escribiendo. Así que si no hay preguntas, muchachos, muchas gracias por participar el día de hoy y nos vemos ya el próximo lunes. ¿Listo? Que tengan una muy feliz noche. Que os vaya bonito. Chao, chao, muchachos. Y gracias a ustedes.